Maduro es un criminal y Zapatero un miserable. España finalmente hizo justicia. El Congreso de los Diputados, único y legítimo representante del pueblo español, por mucho que molesta a Pedro Sánchez, reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras la aplastante victoria que cosechó los comicios del pasado 28 de julio. Así suena la dignidad de un pueblo, el pueblo español. Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. No me funciona. No me funciona. La votación de la Cámara arrojó un resultado de 177 votos a favor frente a 164 en contra y una abstención. La proposición no de ley presentada por el Partido Popular recabó el apoyo de Vox, UPN y Coalición Canaria, pero también del PNV, uno de los socios clave del gobierno. El PSOE, por el contrario, votó en contra, escudándose en que está a la espera de un posicionamiento oficial por parte de la Unión Europea, mientras que sus aliados de extrema izquierda, como BNG, Bildu, RC, Sumar y Podemos, ni reconocen ni reconocerán jamás a Edmundo, ya que lo consideran un fascista al servicio de Estados Unidos. Que los comunistas respalden la dictadura de Maduro no es ninguna novedad. Lo raro sería lo contrario. España, por desgracia, tiene la peor izquierda de Europa y lo más grave es que, a diferencia de otros países, aquí gobiernan gracias al PSOE. Comunismo y democracia son términos incompatibles. El comunismo es la negación misma de la democracia y por eso mismo, siempre que han llegado al poder, han implantado la tiranía. Pero que el PSOE se sume también a esta basura ideológica es la prueba irrefutable de que el socialismo patrio ha abandonado cualquier atisbo de socialdemocracia europea para abrazar nuevamente el populismo y radicalismo izquierdista de antaño. Si Felipe González, allá por 1979, logró que el PSOE abandonara las tesis marxistas, el PSOE regresa ahora, casi 40 años después, a la órbita comunista de la mano de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas han demostrado ser cómplices, socios y aliados de Maduro, un dictador, un tirano, un criminal que reprime, encarcela y mata a su pueblo de hambre mientras él y su camarilla se llenan los bolsillos a expuertas a base de corrupción, delincuencia y robo. El reconocimiento de Edmundo por parte del Congreso no es más que un símbolo, ya que la iniciativa en cuestión no obliga al gobierno y este, de momento, insiste en reclamar a Maduro la publicación de las actas electorales para decantarse, cosa que no ocurrirá, ya que el fraude electoral ha sido clamoroso. La posición del PSOE, por tanto, no solo supone el abandono y la traición al pueblo venezolano, sino, lo que es aún si cabe más grave, el bochorno y la vergüenza del pueblo español. Las razones para reconocer y apoyar sin ambajes la victoria electoral de Edmundo González y María Corina Machado son incontestables. No hay excusa posible. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, lo resume a la perfección. 1. Porque es la verdad. Maduro pretende imponer una mentira mediante la fuerza, pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos, porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. 2. Porque la soberanía del pueblo, sea cual sea, ya sea español o venezolano, es sagrada. 3. Porque la voluntad popular expresada en las urnas es el único punto de partida legítimo para posibilitar la transición hacia la democracia. La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz del sí. No, en Venezuela no hay dos bandas
armadas. La agresión es unilateral. De hecho, ni siquiera hay dos bandos. Hay un pueblo reconciliado en sus ansias de libertad. Ahora solo falta que una casta corrupta y criminal se reconcilie con la realidad de su derrota. 4. Porque para combatir la represión se necesita firmeza. Los informes de la ONU describen un robo electoral a mano armada, torturas, detenciones arbitrarias, niños secuestrados, vejados, maltratados. Pero el gobierno arrastra los pies y el señor Borrell dijo que hasta enero hay tiempo. Los secuestrados no tienen tiempo, los perseguidos no tienen tiempo, los niños no tienen tiempo. Edmundo González no tenía tiempo, fue víctima de una cacería totalitaria y hoy engrosa la lista de exiliados. Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más, es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. 5. Porque ni siquiera la izquierda merece este descrédito. Casi todo el socialismo internacional, incluido el hispanoamericano, ha condenado el pucherazo de Maduro. Casi toda la izquierda, salvo la dictadura cubana y el socialismo patrio. 6. Porque el cinismo no merece premio. El señor Zapatero mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal. Zapatero es todo menos un mediador. Siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura. Invoca el bien para perpetuar el mal, que es la máxima inmoralidad. 7. Porque lo que pasa en Venezuela afecta a toda América Latina. 8. Porque de Europa se espera una mínima coherencia. El señor Álvarez congregó a sus colegas europeos y juntos decretaron que no ganó Maduro, pero tampoco la oposición. La verdad no es el punto medio entre dos versiones. 9. Porque Venezuela ejemplifica la defensa del orden liberal en el mundo. No es casualidad que Rusia, China, Irán o Cuba apoyen a Maduro. Y 10. Porque España tiene una responsabilidad histórica y moral con Venezuela. Fuimos madre patria y hoy somos nación hermana y bisagra con Europa. Pagamos el coste de la indiferencia internacional ante nuestra propia dictadura y queremos para los venezolanos lo mismo que para nosotros mismos: democracia y libertad. No hay explicación ni excusa posible para no reconocer al mundo como presidente de Venezuela. Esperar a la decisión de Europa para posicionarse es un insulto a la inteligencia. En primer lugar, porque esa decisión depende en gran medida de las directrices de España, que es quien dirige y determina la política exterior entre la Unión Europea e Hispanoamérica. Y en segundo término, porque a Sánchez le faltó tiempo para reconocer el Estado de Palestina de forma unilateral, pese al rechazo frontal del resto de socios comunitarios. El PSOE es cómplice y aliado de Maduro. Zapatero se ha convertido en un útil y valioso siervo al servicio del régimen bolivariano en el exterior, y prueba de ello es que se ha negado a firmar la solicitud de detención contra Maduro que han presentado ante la Corte Penal Internacional una treintena de exmandatarios por terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Zapatero ha sido el único expresidente español que se ha desmarcado de esta petición. Y lo mismo sucede con el exilio de Edmundo. Maduro lo quería encarcelar y sin duda ha amenazado al líder opositor y su familia para que saliera del país cuanto antes, cosa que finalmente ha hecho con la inefable ayuda de Zapatero y Sánchez. La huida de Edmundo es comprensible desde el punto de vista humano, pero por desgracia beneficia a la dictadura chavista, que se ha quitado un gran problema de encima con su llegada a España. Era lo que más deseaba Maduro y Zapatero se lo ha otorgado. Venezuela es un desastre, es un infierno, un horror desde todos los puntos de vista económico, político y social. Venezuela, que era un país rico a mediados del pasado siglo, está hoy en la más absoluta miseria tras más de 20 años de socialismo bolivariano. Estos son los logros del chavismo. El PIB se ha hundido un 75% desde 2013. La producción de petróleo se ha desplomado un 80%. La inflación acumulada es de 2 millones%. Más del 80% de la población es pobre de solemnidad y pasa hambre. El 65% de los menores sufre desnutrición. El salario mínimo ronda los $3 al mes.
El sueldo medio en el sector privado apenas supera los $100 al mes. La esperanza media de vida ha caído en 5 años. El 70% de la gente no tiene acceso a agua y el país sufre constantes apagones de electricidad. Casi 8 millones de venezolanos han huido del país desde el año 2015. El 25% de la población. Es el mayor éxodo que ha conocido la historia de la humanidad en ausencia de guerra. Desde el año 2013 se han producido cerca de 16.000 detenciones arbitrarias y más de 10.000 asesinatos a manos del régimen. El secuestro y la tortura de críticos y opositores se ha convertido en norma. El crimen y la delincuencia invaden las calles. La violencia y la inseguridad son el pan de cada día de los venezolanos. Y desde que Maduro perdió las elecciones el pasado mes de julio, la dictadura ha encarcelado a 1.600 personas, además de cerrar ONGs y prohibir redes sociales. Esta es la verdadera cara del chavismo, del socialismo bolivariano que tanto admira y aplaude la extrema izquierda española, ahora también con el beneplácito del PSOE. La salida de Edmundo González complica aún más el fin de la dictadura chavista, ya que su margen de actuación como presidente electo en el exilio se reduce a la mínima expresión. Y sin el fundamental apoyo de España para liderar la presión a nivel internacional, Maduro seguirá teniendo las manos libres para gobernar tiránicamente a placer. Pese a todo, aún queda esperanza. Aún queda María Corina Machado, la mayor heroína que ha conocido Venezuela y los defensores de la libertad desde que Chávez llegó al poder. La esperanza de los venezolanos tiene nombre y apellidos. Venezolanos del futuro, seguramente dentro de unos años para ustedes sea normal poder vivir en su tierra, con su familia, sin miedo, que respeten sus derechos y decir lo que piensan con total libertad. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Fue el sacrificio de millones de venezolanos quienes luchamos desde adentro y los que tuvimos que irnos para que el futuro de ustedes sea mejor. Pero ¿saben qué? Todo este esfuerzo valió la pena. Para dejarles un país libre del que se sientan orgullosos y donde puedan volver a soñar. Así que disfruten lo que viene, porque después de tanto dolor, si seguimos luchando hasta el final, volveremos a ser Venezuela. Las cosas claras. María Corina Machado es una mártir, es una heroína. Nicolás Maduro es un dictador y un criminal. Y José Luis Rodríguez Zapatero es un miserable. La Trinchera de Llamas es radio.